Bueno, y estamos de regreso en esta mañana que son las 7:29 minutos. En 30 minutos es mucho lo que se puede vivir y compartir, ¿eh? Eso es así. Ya, bueno, pues nos actualizamos de cómo marcha el país, cómo amanece y avanza República Dominicana en materia informativa. Y bueno, pues ya tenemos nuestro primer invitado, Charis. Así es, lo decíamos previo a la pausa, ya está con nosotros desde temprano, comprometido con esta labor de servir información, llevar orientación y además que la gente sepa lo que está pasando en el Hospital Vinicio Calventi. Ya nos acompaña su director, el doctor Alfredo Alfaro, con nosotros para que nos cuente un poco de las buenas nuevas que podemos compartir con la gente. A usted que le encuentra ya 5 meses de trabajo allí en el Calventi, en Los Alcarrizos. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días. Buenos días. Doctor, cuéntenos, 5 meses en un hospital que no se detiene, que siempre pues tiene emergencias. Cuéntenos cómo podría definir esta labor que en resumen podría ser de estos 5 meses al frente del Calventi. Bien, estos 5 meses ha sido un trayecto laborioso de reestructuración y remozamiento de lo que es el Calventi. Ese hospital que esta semana va a cumplir su 15 aniversario, se vio una época como de letargo y se fue, yo diría, deteriorando con muchísimas precariedades y muchísimos problemas que fueron llevando a un desastre, diríamos, hospitalario. Es por una de estas razones que yo llego al hospital y me encuentro con una serie de inconvenientes y anomalías y posiblemente desorden administrativo. ¿Cómo cuáles? Muchos. En el día de ayer, casualmente, esta semana nosotros ya pudimos resolver un problema que yo encontré bastante traumático. Había una serie de empleados que estarían allí trabajando durante algunos casi 2 años sin cobrar un salario. Vaya. Y nosotros ya esta ¿De semana... salud o administrativo? Disculpe. En la parte administrativa y en la parte de salud, lo que sí hemos hecho es una reestructuración en áreas y reestructuración salariales. Hay un audio muy emotivo que tengo de recuerdo de una doctora, después de su reestructuración en el mes de junio, decían en una entidad de guardia, cuando yo le dije que íbamos a estar resolviendo eso, nos dijo: sí, doctor, usted ya me entregó la resolución en un papel, pero hasta que yo no lo vea en el banco, yo no lo creo. Porque tengo 7 años, 5 meses, y han pasado 7 directores y ninguno hizo nada. Y usted en 2 meses y medio lo resolvió. Entonces, no solamente la parte médica, sino la parte administrativa, esos trabajadores que con su razón estaban reclamando sus derechos, ya hoy día, en el mes de junio, el Calventi no tiene un empleado que esté trabajando que no vaya a cobrar su salario mensual. Que no sea asalariado. Excelente. Doctor, estamos hablando de uno de los hospitales neurálgicos de la zona. Es un hospital de tercer nivel. ¿Podría decirle a la población de qué va un hospital de tercer nivel? ¿Cuál es ese organigrama que tiene que tener un hospital de tercer nivel y por qué es tan importante para el país tener hospitales de esa envergadura? Sí, así como usted acaba de decir, ese hospital está en la comunidad de Los Alcarrizos, que tiene una población que sobrepasa el medio millón y cuidado 800,000 habitantes. No solamente de Los Alcarrizos, toda la zona periférica, desde Bonao, Villa Altagracia, Pedro Brán, hasta San Cristóbal, llegan allí cantidad de casos. Y también nos refieren de hospitales hasta fuera de la ciudad nuestros servicios. Es un hospital que hoy día se ha quedado pequeño para la gran cantidad de demanda que tiene. En ese orden es que estamos remodelando, adaptando áreas que estaban abandonadas, áreas que estaban fuera de servicio y áreas que hemos hecho en estos 5 meses la apertura.
nosotros encontramos, por ejemplo, una área que tenía 7 años cerrada, que era el área del materno infantil. Cuando yo llegué, me pregunté por qué. Un área importante con una serie de condiciones muy buenas, modernas, que se estaban dejando deteriorar. Y razones que no tenían una gran importancia. Fueron las áreas que creo que van a ver un video donde se inauguró hace un mes atrás, un nuevo materno infantil con un área de perinatología que si usted lo ve, como me han dicho muchas personas, y se preguntan, ¿estamos en Valcarrizo o estamos en Miami? Porque no tienen nada que envidiarle a zonas de hospitales extranjeros. Pero como usted dice, un hospital que requiere cambios constantemente, porque la medicina va aumentando la tecnología. Y la exige. Claro, y la necesidad además de esa calidad humana que en salud es tan importante. Y usted nos decía que esta área es remozada, renovada, pues tiene categorías y estándares que no tiene nada que envidiarle a los hospitales de repente de otros países ya desarrollados, pero me gustaría saber en el ámbito igual humano del recurso de los especialistas, están completos de especialistas en todas las áreas habidas y por haber para dar servicio igual al mismo estándar de calidad. Sí. Estamos casi completos en todas las áreas. Hay unas que tienen más que otras. Y hay áreas y hay algunas especialidades que son más elitistas, que son más minuciosas. Por ejemplo, doctor, para comprender, ¿cuáles son esas áreas o esas especialidades que de repente tienen, con las que cuentan menos profesionales allí? No, por ejemplo, neurocirugía. Hoy día tenemos 2 neurocirujanos. Antes había uno solo. Entonces obviamente no puede ser la labor con la cantidad de trauma que se llega allí. Ya hay 2 más, 2 y vienen 2 en proceso de llegar. Excelente. Vamos a tener ahora, por ejemplo, cirujanos plásticos, ya vienen uno en camino. O algunos casos que habían facultativos de esas áreas, pero no la desarrollaban. Por muchísimas cosas, que falta de equipo, falta de instrumental, y se ha ido acoplando para que todo el que esté allí se ocupe de su área y la ponga a trabajar. También en ese mismo tenor hemos ido llevando, porque un médico trabaja con equipo, con método diagnóstico, muchos con la mano, otros con tecnología. Claro. Entonces el hospital recibió ya hace 2 semanas, teníamos 1 mes y medio esperando. Ahí están las fotos ahora. Un tomógrafo de alta resolución, que ayer estuve hablando con los técnicos que lo están instalando, que es un tomógrafo muy moderno. Es decir, ¿Estas son las imágenes de la llegada? Sí, exacto, las imágenes de llegada del equipo del hospital, y están ya en su fase de instalación para posiblemente la semana siguiente ya esté en funcionamiento. Excelente. Un hospital que no tenía tomógrafo. Entonces, como usted comprenderá, y con la cantidad y el trauma flujo. que llegue un paciente, que hay que hacerle los contactos para llevarle una ambulancia a la ciudad, hacer la tomografía, volver al hospital, pues retraía un tiempo y el costo tanto para el hospital y para el mismo paciente es alto. A propósito, ustedes son un hospital de autogestión. Sí. ¿Qué significa esto? ¿Cómo les está yendo? ¿Logran realmente el hospital recaudar por el servicio que ofrecen? Porque están igual en un sector donde hay mucha vulnerabilidad. Igual reciben también muchos extranjeros, haitianos residentes en el país que se sirven de la labor del hospital. ¿Cómo ha sido esta autogestión en medio de ese entorno? Bueno, es un hospital difícil, doctor, porque presión es... Difícil, sí, muy difícil. Es un hospital que yo lo recibí con un montón de deudas y con muchas precariedades. ¿De cuánto la deuda? Al principio era de 600 millones de pesos, pero ya se ha ido bajando. Hemos hecho algunas negociaciones con algunas casas comerciales que han abolido algunas de ellas y estamos trabajando eso. Pero la autogestión es que con lo que usted produce, usted tiene que administrarse, cubrir sus gastos, adquirir nuevos facultativos
y manejarse. ¿Se logra Eso es manejar así. con eso que recibe? Bueno, sí, estamos un poco apretaditos, pero estamos trabajando. El caso de los recursos de la zona, independientemente de que el paciente llegue allí, se le va a atender, tenga o no tenga una ARS. Y obviamente, muchos de esos casos que tienen las ARS, hay una diferencia a pagar, el famoso copago. Como usted acaba de decir, la zona de los Alcarrizos es una zona altamente densa, con una población muy pobre, que le puedo decir en el 80-90% de los casos no tienen con qué cubrir ese copago. Todos los días yo tengo que exonerar cientos de miles de pesos de pacientes que usted no se da cuenta que no tienen a veces ni para el pasaje para ir a su casa. Eso es así. En el tema de los extranjeros, un tema extremadamente difícil en los hospitales del Estado, porque esos extranjeros llegan en cantidades que hay que atenderlo con todas las necesidades, desde la mínima gripe que tenga hasta un proceso quirúrgico o que requiera ir a un intensivo, y al final, cuando él se va de alta, a veces ni las gracias le dan, porque entienden que no tiene y hay que atenderlo, y como yo he dicho en unos programas que he ido, hasta se alteran y quieren a veces hasta agredir a las personas. Una locura, Una locura. porque estamos hablando de que al final quien acarrea con ese gran gasto es el Estado dominicano. Estamos conversando con el doctor Alfredo Alfaro, quien es el director del Hospital Vinicio Calventi. Y quiero rescatar, doctor, cuando decía, es que son tantos, o sea, no estamos hablando de que porque está en el corazón de los Alcarrizos atiende necesariamente a los lugareños, sino de que recibe obviamente pues pacientes de zonas aledañas, incluso de San Cristóbal, Bonao, Villa Altagracia, Pedro Brán, en fin, ahí converge pues toda una comunidad que se nutre y que recibe salud gracias al Calventi, donde también decía que se está quedando pequeño el hospital. ¿Cómo podemos entonces, bueno, utilizar estos medios para tocar algunas puertas, ver de qué manera desde ya se comienza entonces a planear en la ampliación, a adherir quizás en otro terreno, pues a alguna parte del hospital para también desahogar alguna de las áreas? Porque ciertamente, como dice, los Alcarrizos pues es un sector popular grande, y a eso pues sumarle todos los que ya pues hemos mencionado anteriormente. Entonces, en el tema de quedarse un poco pequeño, ¿cuáles son esas ideas que se tiene para poder dar servicio de mejor manera allí en el Calventi? Esta semana estamos inaugurando una fase de áreas que estaban improductivas. Por ejemplo, nuestro cuidado intensivo apenas tiene 8 camas. Pero un cuidado intensivo que le voy a decir que no tiene nada que envidiarle al mejor cuidado intensivo de la ciudad. Entonces, 8 camas solo, 8 camas. doctor. 8 ¿Cuántas camas necesitaría él para poder realmente decir mínimamente cubrimos la demanda? Mínimo 15 camas. Prácticamente el doble. Entonces sí, pero entonces estamos creando, que ya este viernes la vamos a hacer una apertura, lo que llamo sala de UCI intermedio, donde vamos a tener una sala muy frente a UCI que va a tener entre 5 y 6 camas más para usted tener ese rejuego, porque constantemente tenemos casos de nosotros mismos que lo tenemos que dejar en un área esperando que UCI se desocupe con un caso y podemos trasladar a ese paciente. A propósito de eso, doctor, para continuar con el tema, ¿cómo vamos con el COVID en el Calventi? Que se utiliza mucho el tema del espacio de la sala UCI. ¿Cómo vamos con el COVID allá? Hay pacientes de COVID. Tenemos unas áreas para eso, y en el caso que sea un paciente que nos lleve en 911 o a veces se refieren a otro hospital que son estrictamente de COVID.
Pero el COVID no es el problema del CAL-20. ¿Cuál es el problema del CAL-20 entonces? Bueno, ¿O cuáles son los casos que más reciben? Las dificultades. Cuando le continuaba el hecho de las áreas para tener más espacio, también estamos abriendo este viernes una nueva área de endoscopía. Es decir, teníamos una sola, le buscamos otro espacio y ya vamos a tener 2 unidades trabajando simultáneamente en esa área de endoscopía. Estamos abriendo este viernes también un área nueva de pie diabético, una zona donde alguien que solamente trabaje eso va a tener ese espacio físico adecuado para la cantidad de casos que en todos los hospitales llegan de ese tipo de pacientes, que antes estaba allí en unas condiciones no favorables. En ese tipo de remozamiento hay áreas que estamos reparando, por ejemplo, un techo con muchas filtraciones para salones, habitaciones que no se estaban utilizando, pues mejorarla. Y entonces usted tiene aquí un número de camas disponibles para mejor distribución. Después que tengamos esa parte cubierta, pues ya vamos a tener un poquito más de flexibilidad en espacio físico para pacientes. ¿De cuánto ha sido la inversión de todo ese remozamiento, de todas esas áreas y también salas? ¿De cuánto ha sido la inversión para el CAL-20? Poder tenerlas en óptimas condiciones para el público, que desde ya no soy de Los Alcarrizos, pero en nombre de Los Alcarrizos agradecemos que puedan pues pensar y mirar en la gente y en todas las aristas de la salud. Es una de las zonas que, como hablamos en otro momento, muy volátil, muy emotiva, muy efervescente los habitantes de Los Alcarrizos. Pero yo he tenido ya una gran alegría y satisfacción que muchos de ellos, muchos comunitarios, como a veces digo, muchas cabezas calientes, se están dando cuenta de los cambios del hospital. Porque la inversión, doctor. Lo están mirando. La inversión ha sido con recursos propios, hemos ido pagando muchos millones de pesos. Simplemente el traer el tomógrafo y en el caso de colocarlo en un lugar, hacer todas las instalaciones eléctricas. Todavía ayer estábamos trabajando en una especie con el ingeniero del voltaje. Es decir, eso necesita un voltaje específico, una serie de cosas más. Y solamente en el tomógrafo hubo que invertir casi $500 000 de pesos en adaptar la zona eléctrica, el espacio, para que eso funcione adecuadamente. Porque es un equipo sofisticado ya. Como me decía el técnico extranjero que está aquí montándolo, que es de la casa Fujifilm, que es un equipo sumamente moderno, que aquí en el país quizás hay poco, es de 128 cortes. Y él me decía que los que aquí están siempre son de un corte inferior. Es decir, un equipo moderno, sofisticado, que va a estar en Los Alcarrizos. Entonces, estamos creando lo que yo llamo un oasis de salud en Los Alcarrizos, para que la gente lo vea. Entonces, mañana ya hay áreas que usted camina al hospital, si ahí se ven algunas zonas, y usted dice, pues yo estoy aquí o estoy fuera. Entonces, no por estar en un lugar, en un barrio periférico, donde hay mucha pobreza y hay también muchas distorsiones sociales, la población pueda tener una unidad médica adecuada. Qué bueno, ese es el lo propósito. Celebramos. Calidad y dignidad. Y llegan entonces a su aniversario, estamos hablando de qué número el aniversario. El 15 aniversario. 15 años de labor allí y con un estado de avance importante y bueno, que la verdad celebramos por el país, pero desde luego por toda la comunidad que se sirve de ello. Que en lo que resta del año, si seguimos manejando las áreas que estamos trabajando constantemente, pues obviamente el hospital, yo creo que a final de año va a estar ya en casi un 90-100% de áreas ya en óptimas condiciones, de que el que llegue. Mire, señora, yo llevé unas pediatras de aquí, de zonas de aquí de clínica de alto nombre, y los llevé a que conocieran la zona que abrimos de perinatología y me dijeron, mejor que la que yo trabajo a nivel privado. Tienen un respirador esta marca, como conocía el medio, me dijo, yo no pensaba que esto era así. Entonces, valorar lo que tenemos, cuidarlo. Es decir, eso somos celosos, cuidar las cosas.
y mantenerlo, que no se deteriore. Excelente. Bueno, para cerrar, brindarle la oportunidad, doctor, de que le pueda enviar, compartir un mensaje a toda la comunidad de Los Alcarrizos y todos aquellos que pues aprovechan y tienen la oportunidad de atenderse allí. ¿Qué le dice? ¿Qué mensaje le envía en materia igual de medicina preventiva? ¿Qué quiere decirle al Hospital Calventi y a toda esa comunidad? Ayer me decía uno de los jóvenes de seguridad que estábamos dando una ronda en la consulta externa y yo dije, oh, pero esto está súper lleno. Y me dice él, doctor, es que ya la gente ha vuelto al hospital. Él me dijo, yo vivo en un barrio por aquí y me dice, ya la gente, porque estaba abarrotado. Que esos grupos comunitarios, que la gran mayoría han ido y hemos tenido reuniones, que puedan ir. Yo le digo a ellos, no vea, si aunque vean imágenes en la televisión, vengan a verlo. Y yo los he llevado a las áreas y están viendo los cambios. Que confíen en su hospital, que tiene un trato humano en todos los servicios para esta población. Excelente. Y nos quedamos con eso, con la parte humana, con esas políticas humanas y sobre todo con ese gran trabajo de dignificar a los trabajadores del hospital, y desde allí pues parte también todas las modificaciones que en el Calventi se están realizando, pero también hacer un llamado de atención a las políticas públicas de que ciertamente pues el servicio es para todo el que vaya, pero ojo, que también tenemos que poner ciertas restricciones porque, como bien dice, ayer estaba abarrotado y no tenemos casos, brotes importantes en la República Dominicana. Así que yo me quedo con eso. A los extranjeros, cualquiera que sea, que sepa que se le está brindando un servicio de la más alta calidad y que yo creo que lo que tiene que tener cualquier ser humano es el agradecimiento y sobre todo cuando se le devuelve la salud a hombres y mujeres que trabajan sin horario muchas veces para poder darles un servicio humano, claro, de calidad. Así que vamos a quedarnos también con eso, doctor. Muchísimas gracias. Hemos conversado con el director del Vinicio Calventi, el doctor Alfredo Alfaro, con nosotros trayéndonos buenas nuevas. Y que decir que apenas en 5 meses pues se está viendo también la transformación y el cambio del hospital. Muchísimas gracias. Excelente, enhorabuena, doctor. Que vivan una semana aniversario igual maravillosa y gracias por compartir todas esas noticias. Ha sido un placer. Así nosotros ahora vamos a una pausa. Al regreso mucho más en esta mañana. Son las 7:51. Ya volvemos.